Om Shanti, bienvenidos al Arca del Sol. Es un arca de no violencia y hoy queríamos hablar del tema de la obediencia o desobediencia y vamos a empezar, tenemos aquí a Osiris, vamos a empezar por una cita de Gandhi, ¿cómo no? La desobediencia civil completa es una rebelión pero sin ninguna violencia. Quien se compromete hasta el fondo en la resistencia civil no se contenta simplemente con prescindir de la autoridad del Estado. Se convierte en un proscrito que se arroga el derecho de pasar por encima de toda ley del Estado contraria a la moral. Aquí está el tema clave de dónde saca el hombre el criterio real para considerar que sus actos son morales. Y entonces el criterio que tenemos aquí en el arca y en la verdadera no violencia es precisamente el del orden universal, algo al que el hombre moderno no está muy bien acostumbrado, ni a esta noción y menos en la práctica. Bueno, sí, antes de continuar, permíteme, como acabo de venir de la India, tengo una anécdota graciosa e interesante sobre Gandhi. Una cosita que muy poca gente sabe, porque resulta que, bueno, antes de irme a la India estaba escuchando muchísimo al maestro Harilal Punjab y como no, al llegar a la India conocí a un discípulo que le conoció en vida, a Papaji. Y me contó esta anécdota, que no lo sabía, pero Papaji conoció a Gandhi, ahora que oigo en la canción Ram, 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 conoció a Gandhi y en una situación particular, que iba a hacer unas conferencias o algo así, pero en el que estaba bastante solo, por ahí por Madras y tal, se le propuso, porque claro, Papaji era un hombre de Punjab, alto y fuerte, se le propuso como guardaespaldas. Y estuvo unos días con él. Y estando solas en una habitación, Papaji, que era muy elevado espiritualmente, imperceptivo, empezó a oír ram, 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 ram. Y pensaba, ¿de dónde viene este sonido? Mira, aquí no hay nada, no hay nadie. Y bueno, se dio cuenta que emanaba del cuerpo de Gandhi, tan sádvico, tan limpio, tan elevado espiritualmente, que directamente emanaba del cuerpo de Gandhi, ¿no? Es precioso. La sílaba ram, 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 como una vibración. Continuamos con el tema. Bien, de la premisa que hemos leído sobre la desobediencia, podemos deducir que el que se acoge a la desobediencia, a la no violencia, es casi un ser excepcional, un proscrito, dice Gandhi. La cuestión es que la desobediencia, a nadie se le escapa que ha sido una acción política que se ha utilizado, eficaz, pero claramente política. Vamos a invertir ahora la cuestión y ver lo que tiene de acto político la obediencia. Dice Gandhi que el no violento obtiene sus argumentos del hecho de que un Estado no concede la libertad personal más que en la medida en que el ciudadano se somete a la ley. Y esta es la cuestión. La gran mayoría de la gente cree que la norma mayor a la que puede someter su voluntad y su libertad es la ley, y le parece suficientemente moral. Y esto convierte la obediencia en un acto político demoledor, porque son muchísimos más que los no violentos. Entonces, sin quitarle importancia a la objeción de conciencia, a la desobediencia, sería interesante ir cambiando la mentalidad de los obedientes y que estos encuentren dentro de sí una moral superior a la social o a la política y por supuesto a la que impone el Estado para encontrar una guía para sus actos. Entonces, que la obediencia es un acto político y no cívico como la mayoría de la gente cree, que sin cuestionarse las normas sociales o las leyes, obedece y cree que por eso ya sus acciones están bien. Y bueno, no me quiero extender más porque creo que la idea fuerza está planteada ahí. Muy interesante y muy cierto. Yo quería aportar desde la espiritualidad en sentido estricto, como me ocurrió. Bueno, antes recuerdo ese versículo del Génesis que dijo Dios a Adán en el paraíso, porque le tomó el Señor Dios al hombre y púsolo en el paraíso de delicias para que lo cultivase y guardase. Diole también este precepto diciendo: come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Cuando tuve un despertar espiritual radical, una de las cosas que recuerdo muy especialmente, muy alucinantes, porque no era una búsqueda espiritual, no tenía,
había un gran abismo, no podía hacer o racionalizar estas cosas en aquel momento, pero despertó algo subliminal que como que emergió a la conciencia, ¿no? Y creo que te pregunté precisamente, recuerdo perfectamente aquel día, aquel momento, estando en un parque, en el Manzanares, la M30 ahí delante, y te pregunté, ¿qué es ese, cómo se llama eso en el, creo que es en el ámbito jurídico, ¿no? Obediencia de... Obediencia de vida. Sí, porque claro, eso no se puede explicar en palabras, no fue un recuerdo de un concepto, de una idea, de una palabra, fue verdaderamente todo un significado inmenso y me vino como para tratar de ponerlo en una palabra ese concepto, ¿no? Y entonces, de hecho, el primero de mis libros lo titulé así, bueno, en realidad como tenía 3 partes, lo llamé Fe de Vida, hice un juego de palabras, y la tercera parte, Obediencia de Vida, haciendo un juego de palabras de poner de vida separado, o junto, en Fe de Vida y Obediencia de Vida, ¿se entiende, no? Pero fue ese despertar a, quiero decir, a una obediencia al orden, lo que decía al principio, a lo que es, llamo el orden universal, o el precepto, el mandato divino, y eso no es algo que está allí fuera, y es algo que despierta, que está grabado en nuestro interior, porque Dios tampoco, o el divino, como se quiere decir, o la verdad tampoco está allí fuera, está en nuestro interior, y verdaderamente es algo que se ilumina interiormente, ¿no? Y no sé si me da mucho, nos da mucho, yo creo que nos da un poquito más Sí. de tiempo, si quieres añadir algo. Sería interesante. Bueno, la obediencia de vida, en realidad no sé muy bien si es un término jurídico, más bien creo que es un eximente que pues exhiben gente que está sometida a una autoridad muy, muy clara, pues como los militares o los policías, cuando cometen un acto ilegal o innoble, pues se acogen a que ellos tenían que obedecer, ¿no? Y esto, bueno, plantea para mí la importancia de que cada persona esté sometida a la autoridad que esté, porque ninguno escapamos a alguna forma de autoridad, tiene el derecho de decidir sus actos, vamos, en última instancia, si debe o no hacer algo en función de si lo considera moral o no, y desobedecer, da igual a un mando político o a un mando militar, siempre es una opción que te conduce a unas consecuencias, pero siempre es una opción y hay que... Es un buen momento, ¿verdad?, para hablar de todo esto. Creo que no ha salido en vano este tema de este, ¿no?, Sí, terrorismo de Estado. Bueno, claro, el Estado siempre es una fuerza poderosa que no tiene escrúpulos y somete disimuladamente, claro, no. Si puede evitar ejercer con violencia lo hará, convenciendo sutilmente, pero si llega el caso la ejercerá sin ningún tipo de pudor. Y también el tema de la infección, del fruto del árbol del bien y del mal, y de comer del fruto infectado. Y eso, hay un prólogo de las obras de Jacob Boehme, este gran místico y teósofo de nuestra tradición cristiana, que es increíble que 4 siglos después no esté la mayoría de su obra traducida, ni siquiera en francés y menos en español, lo que más en inglés, y es algo que no podemos abordar, pero que verdaderamente quisiéramos hacerlo. Y tiene un prólogo estupendo con una metáfora sobre lo que es el árbol de vida, el árbol de la ciencia del mal, y cómo el hombre se envenena, se deja engañar. Bueno, es un prólogo sublime. Y cómo come de frutos podridos o salvajes, ¿no? Que la metáfora sería lo pagano, y el buen fruto sería el Hijo de Dios, ¿no?, el cristiano. No sé cómo. Muchas gracias por vuestra atención. Y aquí seguimos en Arca de Sol. Si queréis participar en hablar en nuestra emisora, que así fue concebida un poco, hacer una emisora de radio era muy complicado. Pues si queréis hablar y tenéis algo que decir en cuanto a la emergencia espiritual en estos tiempos, bienvenidos. Gracias. Om Shanti. Salud. Solo son 9 minutillos y es que hemos ido. Si quieres verlo. Ah, sí.